por esta oportunidad en hablar sobre las propuestas del candidato Bolsonaro para la comunidad brasileña y nuestros hermanos argentinos. Hablemos un poquito de cómo fue la fórmula secreta de la campaña de Jair Bolsonaro para lograr este aplastante triunfo en las elecciones del pasado domingo. Bien, Nazário, não creio que tenha uma forma secreta. Brasil vive, em los últimos anos, uma crise moral na classe política. Isso despertou na população um sentimento de cambio e a população entendeu que o atual sistema está elevando o país à quebra e resolveu apostar em um homem honesto, patriota e que tem uma proposta real de cambio em nossa política. Bien, claro, lo que se hizo fue decir lo que la gran mayoría de los brasileros quería escuchar, ¿no? Sí, sí. La mayoría de los brasileños sintieron necesidad de mudanza, de cambio en nuestra política. ¿Cuál es la estrategia y las expectativas que tienen para las elecciones del domingo 28? Porque lo que hablábamos acá eran que eran muchos los que estaban en las elecciones, las listas que había, pero se terminó hablando directamente del PT y de Bolsonaro, no se hablaba de otra cosa. Sí, nuestra estrategia es mostrar al elector la diferencia del carácter de los candidatos y las propuestas del gobierno. Por un lado, el candidato do PT responde a vários processos na justiça e que representa um partido com a maior implicação em corrupção da história do país e que foi responsável diretamente por el caos econômico em que o Brasil se encontra. De outro lado, temos um candidato honesto, um candidato que não deixou costilhas em corruptos e que representa os interesses nacionais e as melhores propostas para sacar el Brasil de la crisis en que se encuentran. Roberto, bueno, te agradezco que estés al aire, te habla Jorge Malpeli y te quiero hacer otra pregunta ya respecto a, bueno, situarnos, supongamos, te pido como si vamos al futuro, se ganan las elecciones por tu fuerza política y asume la presidencia Bolsonaro. ¿Cuál sería la primer medida de gobierno o la política a avanzar, digamos, en su gobierno? Bien, acreditamos que revisar o atual modelo tributário para dar competitividade a nossas empresas no mercado internacional. Por outro lado, creio que reduzir a quantidade de ministérios. Hoje em Brasil, há cerca de 30 ministérios em um governo muito grande, uma máquina pública muito inchada. Claro. Sí, totalmente. Primero, te agradezco el esfuerzo del portuñol, pero se entiende excelente, se entiende muy bien y te agradezco mucho esta comunicación. Y el electorado de su fuerza política, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Homogéneo, heterogéneo? En el sentido social, ¿no? Su composición social. ¿Y a qué obedece que los que hayan... Hoy estamos diciendo que incluso hasta votantes que se podían haber identificado con Lula han decidido cambiar su voto hacia Bolsonaro. ¿Cómo, ¿es real esto? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, primeramente quiero me disculpar por mi español. No, por favor, que se entiende bastante bien. Era un elogio verdadero el mío. Te entendés más vos que muchos argentinos hablando, te digo, Sí, gracias. Sobre el electorado de Bolsonaro, eu creio que seja socialmente heterogêneo, tendo em vista que nós vencemos as eleições em praticamente todas as regiões do país e todos os níveis sociais. O que habla diferente disso são nossos adversários, mas Bolsonaro hoje tem maioria de apoio em todas as classes sociais,
prácticamente en todas las regiones del país. Claro. Una de las cosas que hablábamos es la marcha que se realizó de las mujeres en contra de Bolsonaro y cómo automáticamente aumentó 6 puntos luego de eso. Roberto, ¿cómo lo vieron ustedes? Porque quisieron generar un repudio y en definitiva le terminaron dando el último envión para que tenga tantos puntos y tantos votos. Sí, esta marcha de las feministas, sí. Ela não surtiu efeito por causa que a população entendeu que não era um sentimento das mulheres, claro, e sim de movimento organizado tendenciosamente da esquerda. E conforme tu mesmo disseste, as últimas pesquisas indicam que Bolsonaro tem maioria de apoio nas mulheres e acabou conseguindo melhores resultados entre elas, mesmo após todo esse movimento que não representou o sentimento da população brasileira. Claro, claro, eso no es un dato menor y todo tiene que ver respecto a esto de Lula, ¿no, Jorge? Sí, mi pregunta va más orientada y creo que engancha perfectamente con esto. La situación de Lula actualmente, todo lo que generó, aparte internacionalmente, ¿no? Lo que fue la detención de Lula, la condena, ¿qué opinión tienen? Y sobre todo que siendo gobierno, por supuesto, van a tener alguna injerencia, digamos, con el futuro sin condicionamiento sobre el Poder Judicial, por supuesto, pero tiene una injerencia sobre el futuro también de tal vez de la fuerza política del PT o de Lula. Sí, primeiramente, Lula é um criminal condenado em colegiado. É mais que provado que cometeu crimes de corrupção e deve responder por tal. Quanto a sua influência sobre o processo eleitoral, a campanha do candidato Haddad acabou esta semana retirando a figura de Lula de seus materiais de campanha. Isso por si só responde que não está funcionando a estratégia de colocar um criminoso condenado em uma campanha eleitoral. Claro, eso es un dato que sinceramente yo no tenía en cuenta y lo que hablábamos un poco, Roberto, confirmame si es así, que Lula era el que tenía la mayor cantidad de votos y cuando pasó todo esto, que se bajó de la candidatura, ahí fue cuando el mayor protagonismo lo terminó teniendo Bolsonaro. Sí, en que la población entendió que Bolsonaro representa o melhor projeto, claro, para nossa nação. Claro. E que não é possível se governar de dentro de uma cela de prisão ou se tendo um condenado respondendo a processos judiciais comandando nossa nação. Bien. Algo que nos preocupa acá, y te agradecemos una vez más esta comunicación, Roberto, porque aparte, si no uno está medio como preso de la información que nos llega y muchas veces se pierde una gran parte, ¿no? Y decimos, bueno, pero estamos hablando de un candidato que sacó el 46%, no podemos simplemente negarlo, sino que tenemos que conocer la realidad con un testimonio de una persona que intervenga, en este caso claro, porque se hablaba de democracia sí, democracia no, y en realidad la gente está votando a Bolsonaro, no es que es algo dictatorial en donde se lo impone, la gente lo elige. Totalmente. Y mi pregunta iba orientada con respecto a las relaciones con los vecinos, ¿no? ¿Cómo ves la actitud, más allá de la tendencia al libre mercado, por supuesto, la actitud de un posible nuevo gobierno de Bolsonaro respecto a Argentina en particular, que nos preocupa muchísimo, por supuesto, el Mercosur, Latinoamérica, si hay ya algo pensado para esa política exterior? O Mercosul é importantíssimo para nosso comércio exterior. E a Argentina é um dos maiores importantes sócios comerciais. O que o Brasil necessita ampliar as relações com as economias importantes
e não só trabalhar como é o começo ideológico, como foi nos governos do PT. Eu creio que o governo de Bolsonaro há de aumentar a participação da América Latina em nossas relações comerciais. Inclusive, a Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Sim. Bien. Eu creio que com o governo Macri e governo Bolsonaro temos de ampliar estas relações. Bien, bien, genial. ¿Sabino? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sabino Mostacho le habla. Tengo una pregunta. En cuanto a la cuestión de la seguridad pública y a la lucha contra el crimen que preocupa mucho al pueblo brasileño, ¿qué es lo que proponen ustedes? Y en cuanto a la cooperación con los países vecinos de Brasil para reforzar nuestras fronteras. Sí, el Brasil es un país de dimensión continentales con una frontera, uma das maiores fronteiras do mundo. Necessitamos de construir relações com os países da América Latina para ampliar a segurança. É extremamente necessário que possamos ampliar a segurança das fronteiras para que possamos inibir o tráfico e a entrada de criminosos y saída no nuestro país. Bien, yo quiero que me resumas en 2 palabras a Trump y a Dilma. Trump, sí. La relación con Trump, ¿cómo lo definen con Bolsonaro? ¿Bien? Trump ganó una elección conturbada, pero que agora está reajustando a economia estadunidense. Bien. E eu creio que haverá de termos uma relação comercial ampliada e eu creio que Trump já sinalizou interesse em ampliar essa relação diante de um governo do Bolsonaro. Claro. Perfecto, perfecto. Sí, queda clarísimo. ¿Y Dilma vendría a ser un sinónimo de Lula allá en Brasil? Desculpa. ¿Vendría a ser lo mismo Dilma que Lula es lo mismo en Brasil o se la pone aparte? ¿Vendría a ser como un sinónimo, la misma palabra o no? Eu creio que Dilma seja uma cópia de Lula. É o mesmo projeto e também Haddad é o mesmo projeto de Dilma e de Lula. Lula indicou Dilma e que foi responsável pela maior catástrofe econômica em nossa nação. Bien. Por outro lado, Haddad não é diferente. Foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo. Y ahora sigue el mismo proyecto de Dilma. Bueno, Roberto, me parece que quedó clarísima la postura. Te agradezco muchísimo, muchísimo la comunicación y quedamos en contacto para cuando quieran salir tanto él como diputados o mismo el candidato a presidente. Será un verdadero placer tenerlos acá en el programa. Desculpa. Muchas gracias por todo. Ahí estaba. Muchas gracias por todo. Rosario, yo que agradezco. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí estaba la voz oficial. Porque es bien oficial de campaña, sí, porque es el que le maneja toda la campaña, el ideólogo. Quizás el que le maneja los discursos a Bolsonaro. Así que ahí estaba Roberto Soares, secretario do PCL en Minas Gerais.